Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hacer un video como para que por lo menos ustedes me vean y me conozcan un poco a mí, para explicar un poquito lo que es la materia, ¿sí? En primer lugar me presento, yo soy Edgardo Goitea, profesor de filosofía. Estoy trabajando en el instituto hace 2 años aproximadamente. Y bueno, teniendo en cuenta la situación actual, me parece importante por lo menos tratar de hacer videos o audios, por lo menos para que ustedes me conozcan y me vean a mí y tratar de explicar un poco lo que es la materia, ¿sí? Lamentablemente no me pude conectar esta última semana, estuve muy ocupado con mucho trabajo porque aparte del instituto trabajo en otras escuelas y la verdad que estoy a full con el trabajo, realmente no doy abasto, tengo mucho trabajo, muchas evaluaciones, muchas cosas que corregir, así que bueno, en fin. Bueno, quería hablar un poquito de la materia, ¿sí? La materia se llama Filosofía de la Educación. Cuando hablamos de filosofía de la educación, hablamos de una disciplina filosófica que estudia la educación. Va a estudiar la educación, va a problematizar la educación. Antes de hablar en sí de lo que es la filosofía de la educación, la primera actividad que yo le voy a dar está relacionada con lo que es la filosofía, ¿sí? Pues me parece importante eh, hacer un acercamiento a lo que es la filosofía en sí. Para hablar de filosofía de educación, primero me parece importante entender qué es la filosofía, ¿sí? Entonces yo le voy a dar un material en donde va a estar qué es la filosofía, cuándo surge, o sea, conceptos muy básicos y muy generales, ¿sí? Muy resumido, obviamente, pero como para que tengan un conocimiento de lo que es la filosofía, seguramente deben tener, pero bueno, para profundizar un poquito algunas cosas, ¿sí? Y después de la primera clase, ahí vamos a hablar lo que es la filosofía de la educación, ¿sí? Vamos a hablar de educación, de filosofía, y ya vamos a entrar un poquito más en el área de estudio, ¿sí? Vamos a problematizar un poco más la cátedra. Bueno, como cuestiones generales que yo les podría decir, digamos, en este video, antes de darles la actividad como para que trabajen, bueno, decirles que la filosofía, en cuanto a la etimología de la palabra, ¿sí? Es una palabra griega compuesta, ¿sí? Que significa filos, amor, y sofía, saber o sabiduría. Bien, ya el origen de la palabra, o sea, su etimología, ya nos dice muchas cosas, ¿sí? La filosofía es amor al saber, es decir, es buscar y una tendencia a buscar y querer entender y comprender la realidad, ¿sí? Lo que existe. Bien, partiendo de esta base, bueno, podemos hablar un poquito de lo que es el comienzo histórico, ¿no? La filosofía como disciplina en sí surge en el siglo VI a.C., ¿sí? Hace 2000 años más o menos, aproximadamente. ¿Mm? Anteriormente al surgimiento de la filosofía como disciplina, eh, los hechos, los fenómenos se explicaban a través de los mitos. Los mitos eran creencias fantásticas, fabulosas, cargadas de mucha superstición, de religiosidad, ¿sí? Por ejemplo, las personas para explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo la lluvia, ¿sí? Atribuían la lluvia a los dioses, ¿sí? Cuando llovía, por ejemplo, las cosechas, ¿sí? Los cultivos crecían, obviamente, porque se mojaba la tierra y se creía que los dioses estaban contentos. Cuando no llovía por largos periodos de tiempo, había sequía y obviamente no crecían los cultivos. Entonces que muchas veces decían que los dioses estaban enojados con los hombres, ¿sí? Los hombres creían eso, que Dios es caprichoso, que Dios no permite que llueva, ¿sí? Entonces hay que hacer algo para que se deje de enojar. Y ahí surgen muchos lo que serían los sacrificios. Muchas veces se hacían sacrificios de animales, incluso en algunos casos y en algunas culturas, sacrificios humanos, ¿sí? Como premio, digamos, para los dioses, ¿sí? Para que cesen con su castigo, mitiguen un poco su bronca, su ira hacia los hombres y permita que nuevamente llueva para así provocar los cultivos.
provocar el crecimiento de los cultivos. Bueno, obviamente, hoy por hoy se sabe que eso son cuestiones científicas, ¿no? Cómo se provocan las lluvias. Pero esto es un ejemplo como para tratar de entender cómo se explicaban los fenómenos y los hechos que acontecían antes del surgimiento de la filosofía. Bueno, se dice que la filosofía surge en Grecia. ¿Qué pasó en Grecia para que surja la filosofía? ¿Por qué pasamos del pensamiento mitológico a un pensamiento filosófico, es decir, al logos? Logos es una palabra griega que significa razón, entendimiento, estudio. ¿Qué pasó para que pasemos de un pensamiento mitológico, de explicar los fenómenos, atribuyendo, o sea, a partir del capricho de los dioses, ¿no? Se atribuían los fenómenos y los hechos a partir del capricho de los dioses. ¿Qué pasó en Grecia para que se cambie ese modo de entender los hechos y empezar a pensar de una manera más racional? Bien, en un momento de mucho auge económico, los griegos entraron en contacto con otras culturas, ¿sí? Había tecnología para navegar, es decir, andaba bien económicamente Grecia, y en ese contacto, en ese intercambio cultural que hacían en sus viajes, sus navegaciones, se dieron cuenta que las demás culturas explicaban de otra manera los hechos y los fenómenos, no tanto desde un lado mitológico, religioso ni supersticioso, ¿no? Porque eso eran los mitos, estaban cargados con mucha superstición. Entonces, al darse cuenta los griegos que las otras culturas explicaban los hechos de otras formas, consideraban que su manera de explicar mitológica, ¿no?, los fenómenos de la realidad, de la vida, era insuficiente, ¿no?, insatisfactoria, no estaban conformes con la manera en que ellos explicaban los hechos y los fenómenos. Entonces empezaron a ensayar otras formas de explicar los fenómenos, ya dejando de lado a los dioses como los gestores o la causa de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces empezaron a reflexionar, ¿no? Utilizando la razón. Empezaron a argumentar, a buscar otras soluciones para entender los fenómenos de la realidad. ¿Bien? Y ahí surgen los primeros filósofos griegos llamados los presocráticos, que son los filósofos anteriores a Sócrates, ¿sí? Por ejemplo, Tales de Mileto era un filósofo que creía que, ensayando, digamos, las primeras formas racionales de explicar la realidad, creía que el inicio, el surgimiento de todos los entes, es decir, de todo lo que existe, de la vida, de nosotros, de los seres humanos, de las plantas, de los animales, todo lo que existe son los entes, ¿no? Entonces, él decía, Tales de Mileto, que el principio de todos los entes era el agua, que todos venimos del agua. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué llegaba a esa conclusión? Bueno, simplemente digamos, por un procedimiento de deductivo, ¿no? Él deducía que como el agua, la fuente de la vida, o sea, nosotros los seres humanos, los animales y las plantas, necesitamos agua para sobrevivir, para mantenernos vivos. Si no morimos, ¿sí? Las plantas necesitan de la lluvia, nosotros necesitamos de beber agua, los animales. Simplemente por ese razonamiento, que eran los primeros esbozos del pensamiento racional, por ese razonamiento, Tales de Mileto creía que el agua era el arjé, el principio. Arjé es una palabra griega que significa principio. Es el principio de los cuales todos los entes surgían. O sea, todo lo que existe surge a partir del agua. Bien. Bueno, así muchos otros filósofos reflexionaron sobre cuál era el principio por el cual todas las cosas surgen, ¿sí? Por ejemplo, Anaximandro de Mileto consideraba que el aire era el elemento por el cual partían todos los entes o surgía todo lo que existe. Más o menos por por el mismo procedimiento y por las mismas conclusiones que tenía Tales de Mileto, por el agua, ¿no? El aire también es necesario para vivir, tanto para los animales, las plantas necesitan oxígeno, las personas necesitan oxígeno, sí, bien. Entonces, el aire y el agua para estos filósofos eran el elemento creador que originaba toda la existencia y la vida. Obviamente hay muchos más. Anteriores a Sócrates está Pitágoras, famoso matemático, que creía que el arjé estaba en los números, que toda la realidad, que todo el universo
se puede explicar a partir de un principio matemático y numérico, ¿no? En fin, esto como para darles un ejemplo de cómo eran los primeros filósofos que trataban de dar un razonamiento diferente y una argumentación diferente a los hechos, ¿sí? Ya no atribuyéndole al capricho de los dioses como la causa de todos los males o las bondades que acontecían, ¿sí? Sino ahora buscando otras formas de entender los hechos, ¿sí? Razonando, eso es fundamental, ¿no? Entonces se pasa de lo que es el pensamiento mitológico al logos, paso del mito al logos, es decir, de un pensamiento cargado de religiosidad, de superstición, y fabuloso, fantasioso, digamos, a un pensamiento más racionalizado, con mayores argumentaciones, con fundamento, deduciendo, ¿no? Utilizando la deducción, la reflexión. Bien, entonces aquí surge la filosofía, a partir de los primeros pensadores anteriores a Sócrates que trataron de romper un poco con la cuestión mitológica para dar una explicación de los hechos a partir del hombre, por el hombre y a partir del hombre, ¿sí? Entonces, eso como para entender cómo surge, cómo es el comienzo histórico de lo que es la filosofía. Bien, ahora no quiero extenderlo mucho el video. En un primer momento quería grabar este video por WhatsApp, pero no sabía que había un tiempo limitado para grabarlo. Por eso que les mando este link para que entren a mi cuenta de YouTube, que no lo uso casi nunca para hacer videos propios, digamos. Lo uso para ver otros videos. Pero bueno, me ha parecido una buena idea hacer un video para que ustedes lo puedan ver de YouTube, que creo que casi todos podemos acceder sin mayores problemas a esa plataforma. Bien, eso por un lado. Ahí hemos hablado de lo que es la filosofía en cuanto a su etimología, al comienzo histórico de la filosofía. Ahora vamos a hablar de lo que es lo que nos hace filosofar a los hombres, ¿sí? O sea, ¿cuál es el origen de la filosofía en el hombre? ¿Por qué nosotros filosofamos? Porque todos filosofamos, todos reflexionamos, todos pensamos en nuestra vida cotidiana. De alguna manera todos filosofamos permanentemente. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, en términos muy generales y muy resumidos, digamos, se podría decir que es una disciplina, una actividad humana que consiste en interpretar y entender la realidad en la que vivimos, ¿sí? Siempre con el afán o con la intención de transformarla, de mejorarla. Es decir, trata de problematizar la realidad, de reflexionar sobre la realidad, entender la realidad, pero para transformar la realidad, ¿sí? No se queda solamente en una mera teorización de lo que es la realidad, sino hay que llevarlo a la praxis, hay que transformar esa realidad que vivimos. Bien, por ahora termino este video y empiezo otro porque si no se va a hacer muy largo. Y seguimos con este tema.